Bienvenidos a este primer episodio del año 2026. Promete ardiente, caliente, picante. Va a estar muy bueno porque vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro a propósito de la intervención, extracción, invasión. ¿Cuál es el término correcto que se debe utilizar para lo que ha ocurrido con la iniciativa de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y llevársela a territorio norteamericano? De eso, un tema sencillo, vamos a hablar nosotros el día de hoy. Pero yo tengo una pregunta antes de... ¿Le dejaron algo a los Reyes? Nosotros tenemos que recuperar ese feriado de los Reyes para nosotros, para los niños de la República Dominicana. ¿Cómo es posible que los Reyes dejan un día que hay que ir al colegio, que hay que levantarse para ir para el colegio? ¿Tú estás de acuerdo con la primera dama, entonces? Tú no puedes... ¿Qué dijo la primera dama? La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, hizo una propuesta que salió en los medios de comunicación solicitando formalmente que el Día de los Reyes sea inamovible. Pero yo abogué por eso en el Congreso. Y de hecho... Antes que... Sí, mucho, sí. Antes, pues no, para que estemos claros aquí. No, para que... Sí, no, para que... se aprobó, arranquemos temprano hoy. Se aprobó en la Cámara en primera lectura. Era un proyecto de Sadoki Duarte para que no se moviera el Día de Duarte. Y yo dije, pero igual tampoco se debe ser inamovible el Día de los Reyes. Y lo incluimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara, de que se incluyera el Día de los Reyes como inamovible. Pero vamos a ver. Y no se logró pero aprobar por ley, los días, los feriados religiosos católicos son inamovibles. Parece que la iglesia no ha defendido eso. Sí, pero mira lo porque extraño. no se toca el de la Virgen de Altagracia y el de la Virgen de la Mercedes. La epifanía lo que pasa es que los días de festejos y de celebraciones católicas son inamovibles. Si cae un martes, un martes. Si cae un jueves, un jueves. Si cae... Exacto. Sí, pero siempre cae jueves. Bueno, el Viernes Santo también. Ahora, el Día de los Santos Reyes Católicos, de los Reyes Magos, es un día de celebración católica. No es un día civil, un día laico. Es un día católico porque se celebra la llegada de los Santos Reyes a visitar al Niño Jesús y a llevarle las ofrendas. Y ese es el sentido histórico que tiene ese día. Por la estrella Entonces, de me parece David. extraño que al no moverse todos los demás días de festividades católicas, ese día sí sea movible según la conveniencia del calendario para hacerlo un fin de semana largo. Es decir, por si cae jueves, pasarlo un viernes, si cae un martes, pasarlo un lunes. Me parece extraño eso y creo que tiene un sentido más comercial o posiblemente... Yo te voy a decir algo. Si la iglesia hubiera pedido que se mantenga inamovible, se mantiene inamovible. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ha habido ese como desinterés de Pero parte yo no de la le doy iglesia? el daba a la iglesia. No, yo estuve ahí. Pero esa decisión no es de la iglesia. Pero aquí, y tú vas a ignorar los poderes fácticos de la República Dominicana sí, pero, y la capacidad que tienen para incidir en la toma de decisiones. Pero la responsabilidad objetivamente... ¿Por qué no se movió el Día de la Virgen de la Altagracia, el Día de la Virgen de las Mercedes? El día de Corpus, cae jueves y no se mueve para el lunes siguiente. Se festeja el día que caiga. José Horacio, lo que tú estás diciendo ese es... no. Y la razón por la que se hizo es precisamente por la influencia que puede ejercer en el plano político la iglesia para mantenerlo el día que toca. Y entonces yo me hago esa pregunta. ¿Por qué no han abogado por el Día de Reyes? Está bien, pero lo que tú estás diciendo... Yo he abogado por el Día de Reyes. Lo que tú estás diciendo es equivalente a decir que... los actos de corrupción se cometen por falta de... Pero déjame completar el análisis. Déjame completar el análisis. Estamos empezando el los año. actos de corrupción se cometen porque la ciudadanía no los reclama o no lucha contra eso. O sea, es que no podemos atribuirle a un poder fáctico... Está siendo ingenuo con ese argumento. No. Lo que te estoy diciendo es que la responsabilidad de definir los días feriados es de las instituciones públicas, es de los funcionarios, es del gobierno, no es de la iglesia. Sí, bueno, si la iglesia ha luchado, no ha luchado, pero pues eso es otra cosa. de la real política. La iglesia como actor social puede defender sus intereses como cualquier otro sector de la sociedad dominicana pudiera defenderlo y toma la también. decisión. Y toma la decisión. Bueno, pero es capaz de influenciar la decisión. Y yo te cuento, por mi paso en el Congreso, yo me di cuenta que había algo que frenaba esa ley, de que haya más, porque eso iba a provocar que haya menos fin de semana largos. Si tú pones inamovible Reyes, inamovible el Día de Duarte, lo que se traduce en la práctica es menos fin de semana largo, porque si cae día de semana, hay que mantenerlo ese día de semana. Y yo pude ver que había algo que lo frenaba. La mayoría de los diputados yo veía que estaban de acuerdo. Y tuve una mano invisible que frena ese proyecto de ley. En este caso no era obviamente el sector eclesiástico o las iglesias que lo frenaban. Yo creo que eran sectores económicos
que se benefician de estos feriados de fin de semana largo. Hay tal el sector turístico, que cada vez que hay fin de semana largo sube la ocupación hotelera, venden más en la zona turística, los restaurantes y demás. Entonces, yo decía, aquí hay algo. Si yo veo que hay como, cuando tú te reúnes en una comisión, todo el mundo está de acuerdo, pero de repente como que hay una mano invisible que lo frena. Entonces, así mismo pasa al contrario, cuando hay una mano invisible que lo empuja. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que, y en mi opinión, si ahí hubiera un interés expreso de parte de esos sectores de que se mantuviera inamovible, se facilitara que se lograra, porque ya había la voluntad. Lo que faltaba era como ese empujón, y había un empujón en sentido opuesto. A eso que me refiero. Pero la decisión no es delegable. La decisión es indelegable del Poder Legislativo. Del Congreso. Del Poder Legislativo, claro que sí, así lo dice nuestra Constitución. Pero ¿le dejaron o no le dejaron Reyes? Sin mandato imperativo. Pero ¿le dejaron o no le dejaron Reyes? Ay, no me dejaron los Reyes nada. ¿No te dejaron nada? Bueno, algo. Ajá, ¿qué será? No, pero no importa. Yo le dije a mi papá y a mi mamá, dije, oye, qué bonito está ese arbolito y sin un regalito para su niño de 30 años. ¿Qué te a mí hace mucho que no me dejan los Reyes. ¿Qué te dijeron? No me respondieron, prefirieron el silencio. Era más elocuente el silencio. Señores, creo que hay que hablar de Venezuela. Vamos a ver. Nicolás Maduro se encuentra ahora mismo enfrentando las Cortes Federales del Estado de Nueva York a propósito de la extracción que hiciese los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump y los Delta Force, las fuerzas especiales de ese país, después de haber construido todo un relato, me refiero a Estados Unidos, en donde se acusó a Maduro hace años y se reacusó nueva vez de crimen organizado y tráfico ilícito de estupefacientes. Se movieron buques de guerras, los más grandes de Estados Unidos, con miles de efectivos a las costas de Venezuela. Se redujo la producción de petróleo y en ese sentido, evidentemente, los ingresos económicos de Venezuela provenientes de cualquier otro país del hemisferio occidental, y se generaron mayores tensiones también a propósito de unas elecciones en donde no se mostraron ningún tipo de actas y hasta donde actores del más clásico progresismo como Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, solicitaron que se mostraran esas actas ante ese proceso electoral. Finalmente, todo esto ha concluido con que el pasado 3 de enero, al igual que ocurrió con Noriega en el 90, Maduro 89 fue trasladado desde la ciudad de Caracas hasta el estado de Nueva York por las fuerzas especiales estadounidenses. ¿Cuáles son sus posiciones? Ahí hay varios elementos. Creo que el primer elemento que debería analizarse, y no solo lo creo, es el primer elemento que se está poniendo en el centro del debate, es el tema de la soberanía. Porque estamos hablando de un ingreso por parte de los Estados Unidos, no solamente en el momento de la extracción de Nicolás Maduro, del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. O sea, tú le pones el adjetivo calificativo de dictador de inmediato. Es el único calificativo que tiene. Es el único calificativo que tiene porque es un régimen dictatorial que vulnera derechos fundamentales. Que simuló unas elecciones. No, las elecciones se hicieron. Lo que amañaron fueron los resultados. Que fraudulentamente ha utilizado las instituciones públicas de Venezuela para aumentar su poder, para fortalecer su capacidad de reprimir a la gente y para mantenerse beneficiándose él y sus grupos de los recursos de Venezuela sobre la base del sufrimiento de los venezolanos. Pero está bien, eso es un criterio. Eso es una realidad. Ahora, Estados Unidos entra a territorio venezolano no al momento de la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa. Estados Unidos tenía tiempo ya sobrevolando el espacio aéreo venezolano, ingresando el espacio marítimo, sí, al espacio marítimo con sus buques de guerra, y ya esto podría verse desde el punto de vista del elemento territorial del concepto de soberanía como una transgresión a la soberanía. Eso por un lado. Con la captura, la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores desde Venezuela, surge la gran pregunta: si es cierto lo que muchos dicen de que hay una violación al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la no injerencia y al respeto a la soberanía de los países. Yo me hago una pregunta, que ya la he hecho en otros espacios. ¿Qué es la soberanía? Si no la
capacidad que responde al principio de autodeterminación de los pueblos para decidir sobre su futuro y sobre su presente. Eso es la soberanía. Entonces, cuando tú me dices que hubo una incursión y una extracción de un presidente que fraudulentamente está ocupando la posición de primer mandatario en contra de la voluntad popular sobre quien reside la soberanía, realmente hay una violación a la soberanía. Okay. Cuando una mayoría, una gran mayoría evidente, avasallante y claramente se ha alegrado, ha celebrado la sacada de la cabeza de este régimen, porque el régimen no lo integra solamente Maduro y su señora esposa, sino la sacada de la cabeza de este régimen frente a un ejercicio arbitrario que dimana, en términos recientes, de unas elecciones fraudulentas que se produjeron el pasado 28 de julio. Y yo sé que en términos estrictos tú dirás, bueno, cualquiera diría, bueno, es que Estados Unidos no es el juez que puede decidir si hay o no hay soberanía. Pero filosóficamente, y creo que los teóricos tienen que volver a tomar relevancia en la vida de todos. Gloria a Dios. Filosóficamente, si la soberanía reside en el pueblo y el pueblo no votó a esa gente y el pueblo no quiere ese gobierno, basta con que se consigne en la Carta de las Naciones Unidas la palabra soberanía, bueno, que nadie quiera profundizar en eso. Pero la pregunta es por qué esto no es Gotham, tú sabes, o sea, que la gente tiene eso y aparece Batman y recupera la ciudad, o sea, porque, ¿verdad? Está el Joker haciendo de la suya, que es, digamos, el Guasón, que es Nicolás Maduro, y viene Batman, que sería los Estados Unidos, como comúnmente lo ha sido, supuestamente, en América Latina, porque el debate yo pienso que también, y es cierto lo que tú señalas, Fran, pero tiene una mayor profundidad al momento de cuando tú evalúas el patrón conductual de los Estados Unidos respecto a América Latina. Esta no es la principal o la primera incursión que tienen los norteamericanos en este espacio territorial. Por el contrario, han desarrollado doctrinas como la doctrina Monroe, han desarrollado planes como el Plan Cóndor y han desestabilizado países. El más reciente fue con las elecciones de Honduras, en donde Donald Trump se atrevió a decir cuál era su candidato preferido. Y no solo eso, que el candidato preferido le dijo a él que si soltaban a Hernández, a Juan Orlando Hernández, lo indultaban, ellos ganaban las elecciones. En efecto, lo indultaron y ganaron las elecciones. Entonces, ahí yo insisto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás señalando. Ahora, también me genera un grado de preocupación. ¿Qué ocurre después de aquí? Porque ya hay varios hechos ciertos. Mira, que tú lo has descrito. Claro que Primer sí. hecho cierto, Maduro era un violador a carta cabal de los derechos humanos. Esa era su práctica. Bien. Segundo hecho cierto, que con la extracción, la invasión, lo que sea que haya hecho Estados Unidos, que usted le quiera dar la denominación exacta, viola la soberanía y el territorio de un Estado tercero que se supone inviolable. Y el tercer hecho cierto es que ni la ONU como organismo mundial, ni la OEA como organismo hemisférico, en ninguno de los dos casos respondió. Ni cuando Maduro violaba los derechos humanos, la ONU fue tan contundente a la OEA como debió serlo. Ni tampoco lo ha sido la ONU o la OEA ahora que Estados Unidos tuvo esa extracción. Han perdido su vigencia y su efectividad. Así es. Yo quiero, antes de comenzar a hablar de este tema, como contextualizar la situación en Venezuela y cómo llega Venezuela al punto en el que se encuentra hoy. Chávez gana las elecciones en 1998, diciembre de 1998, y asume con un amplísimo y contundente respaldo popular la presidencia de Venezuela en febrero de 1999. ¿Cuál era la Venezuela de esa época que provocó que un líder carismático, ex militar, que había auspiciado años antes un intento fallido de golpe de Estado, barra con los partidos políticos tradicionales que durante varias décadas se habían alternado en el ejercicio del poder en Venezuela, adecos y copellanos? Que a décadas en las cuales Venezuela había experimentado un gran crecimiento económico y altos niveles de prosperidad, que provocaba incluso ser un país receptor de migrantes
Yo creo que llegaron a ser... receptor de miles de millones de dominicanos. Estamos hablando de los años 90, ¿verdad? De los gobiernos de los 90. No, y 80 y desde donde antes. se creó esa bonanza. No, 70, desde antes, 80, 70, No, 80. está bien, pero los gobiernos previos a Chávez. Sí, sobre no, todo. yo te estoy hablando de los años 70 y 80. Incluso miles de dominicanos, como tú decías, y millones de colombianos que huían en esa época de la crisis política y la violencia grave que se vivía en Colombia a raíz de la guerrilla que estuvo vigente hasta hace muy poco. Que Época de bonanza, por cierto, para ir agregándole a tu relato, José, época, por cierto, que quiso interrumpir Chávez en el 1992 con un golpe de Estado fallido. No, que interrumpió el pueblo venezolano. Ese ciclo político de Adecos y Copellanos. Que interrumpió Chávez en el 90, que intentó interrumpir Chávez en el 92 y que dio al traste con su encarcelación en el 92 y fue indultado en el 94. Todos esos son los hechos históricos. Sí, claro. Quien interrumpe esas décadas de ese ciclo político en el que Adecos y Copellanos alternaban en el ejercicio del poder, te digo, acompañado de una supuesta o de una real también prosperidad y bonanza económica, es un pueblo que se hastía, que se cansa y se sacude de una clase política hastiado de los altísimos niveles de corrupción. Qué bueno que conocieron la de ahora. Tú me vas hablando, porque tú hablaste de todo lo que dijiste, yo no te interrumpí. Adelante. Y no necesariamente estaba de acuerdo con todo con lo que dijiste. Dale. Pero, entonces, yo lo digo. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque me parece un símil muy cercano. Si yo veo la Venezuela de los años 90, para mí se parece mucho a la República Dominicana de hoy, que viene de experimentar décadas de crecimiento económico, de alternancia en el ejercicio del poder de una misma clase política y de unos mismos partidos tradicionales, pero que el pueblo fue acumulando un desencanto, un hartazgo, producto de ver que unos y otros al final del día eran iguales de corruptos y que los resultados de esa prosperidad económica se iba concentrando en unos pocos mientras crecía la desigualdad social. Ese fue el caldo de cultivo que permitió que un líder carismático, con la bandera y el discurso de lucha contra la desigualdad social y de una mejor distribución de la riqueza, le diera una pela y barriera y sacudiera como un terremoto político el escenario político en Venezuela en 1998, algo que parecía impensable, sin una fuerte estructura partidaria, combatiendo y derrocando a los partidos que por décadas se habían turnado en el ejercicio del poder en Venezuela. Eso fue lo que lleva democráticamente al chavismo al poder. Y mantuvo, yo creo que durante por lo menos esa primera década, más de una década, ese apoyo popular bien fuerte. A partir de ahí hubo una gran división interna en ese país, donde yo conozco familias y amistades que se rompieron de quienes simpatizaban con este nuevo proceso político y con quienes se oponían a él. Y se fue dando una ruptura muy fuerte en el tejido social venezolano. Te digo, yo conozco de amistades y de familia que todavía están las heridas de esa ruptura porque unos simpatizaban y otros no. Eso fue y vino acompañado de procesos de expropiaciones que para mí no siempre estuvieron bien justificadas ni cumplieron con un rigor de legalidad. Vino acompañado de momentos y episodios de autoritarismo donde se comenzaba a asomar, pero siempre con un contundente respaldo popular. Yo creo que mientras Chávez estuvo vivo fue así. Se fue recrudeciendo y crispando la relación entre gobierno y oposición cada vez más. Y todavía, ya con la muerte de Chávez en el 2013, Maduro llega a la presidencia en unas elecciones que yo creo que fueron democráticas también. Claro, elecciones democráticas como República Dominicana, donde el partido que está en el poder, con todos los recursos en la mano, se impone. O sea, con una gran desigualdad en la competencia, a favor de quienes gobernaban, obviamente, que era el chavismo. ¿Cómo lo hay aquí también? Aquí no hay una democracia perfecta. Aquí el que está en el poder se impone con recursos. Hay una desigualdad en la competencia. Lo mismo pasaba en esa Venezuela dominada en esa primera fase del chavismo. Maduro llega sin el respaldo, sin la popularidad. Ahora, gana las urnas, yo creo que como consecuencia también del duelo de mucha gente, de la emoción, de la pérdida de quien había liderado igual este proceso. Aquí en el 2000 cuando ganó el PRD por la muerte de Peña Gómez. Exacto, correcto, ese fue un fenómeno que sucedió. Ahora, yo creo que, y hago todo este recuento para llegar al momento en el que yo creo que hay una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Porque a partir del 2015, cuando la oposición gana, desde que Chávez asume la presidencia en el 98, la oposición no había logrado ganar una elección hasta el 2015, que en efecto la ganó. Y ahí yo me acuerdo la tensión que había porque fue con un porcentaje abrumador de votos. Y
por poquita diferencia, 1 o 2 diputados O sea, marcaban que la eran diferencia. elecciones congresuales, correcto. Eran elecciones sí. parlamentarias. Correcto, sí. Eran elecciones congresuales. Y por 1 o 2 diputados le permitía a la oposición tener 2/3 partes o no. Entonces había una tensión donde se creía que estaban truqueando votos para evitar que tuviera la 2/3 parte de los votos. El chavismo, que evitar que la oposición tuviera la 2/3 parte de los votos. Pero finalmente, mira, ¿qué te dice? Que hasta ese momento los votos se contaban, había desigualdad, había ciertos niveles de presión, de uso del poder para ganar elecciones, pero los votos se contaban, lo que había en la urna y los resultados se cumplían. ¿Qué pasó después de eso? Cuando la Asamblea Nacional está en manos de la oposición, con esta mayoría abrumadora, comienza a ejercer su oposición fuerte, como era de esperarse, y a ejercer ese rol de contrapeso y ese rol de fiscalización, y entra una lucha de poderes. Y yo creo que ahí y lo he dicho antes, hasta ahí se mantiene el orden constitucional en Venezuela, porque el chavismo lo que hace es unas nuevas elecciones. ¿Hasta qué año? Hasta el 2015, a partir del 2017. A partir del 2017, para mí hay una ruptura clara del orden constitucional. ¿En qué momento? En el que el chavismo llama a unas elecciones supuestamente para una asamblea constituyente. ¿Que la presidió? En esa asamblea constituyente... Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada de Venezuela. La presidió ella. Yo digo, mira, en ese momento ni recordaba quién la había presidido. Hay una ruptura con el orden constitucional porque entonces, para mí eso fue un golpe de Estado del Poder Legislativo. Tú creas una asamblea constituyente que en lugar de para lo que sirven las asambleas constituyentes, que es para discutir y reformar la Constitución, para darse una nueva regla de juego, que si se hace de manera democrática tienen el derecho de hacerlo, pasa a suplantar los poderes del Poder Legislativo. Entonces, una Asamblea Nacional, que así es como se llama ya el Congreso Nacional, de mayoría opositora, ellos prácticamente la dejan sin atribuciones y sin poderes por una Asamblea Constituyente que la sustituye en el ejercicio de sus atribuciones. Yo creo que desde ese momento hubo una ruptura del orden constitucional. A partir de ahí se puede decir que ya dejó de ser eso una democracia formal para pasar a ser otro modelo de gobierno y a partir de ahí subieron los niveles y ya claro que sí, a partir de ahí se perdió la democracia en Venezuela. Y estamos hablando de casi 10 años, porque eso fue en el 2016, 2017 que se instala una década como tú dices, de gobierno antidemocrático dictatorial. Ese es el contexto en el que tenemos. Ahora, no, ese es el contexto que tú estás dando, José Horacio, porque para mí, espérate, respetando los datos históricos, para mí eso suena a poema. El orden constitucional, a mi criterio, según lo que yo he podido estudiar, quizá he estudiado menos que tú sobre política regional, el orden constitucional en Venezuela no se rompió en el 2017, se rompió estando vivo Hugo Chávez. Porque desde lo que tú estás diciendo, parecería que Hugo Chávez vino a destruir la desigualdad social, a combatir... Espérate. Con ese relato llega el chavismo. Con ese relato concita gran apoyo y respaldo popular. Con ese relato llega, pero no fue tan fácil como que, bueno, la democracia de aquí es imperfecta y la de allá también, y aquí el partido que está en el poder es el que se impone y allá también. No, porque hay que recordar que en el 2012, María Corina Machado fue candidata presidencial siendo diputada de la Asamblea Legislativa de Venezuela, quedó en un tercer lugar e inmediatamente después, en el 2014, cuando vino la lucha por las represiones militares y policiales que encabezaron Leopoldo López y María Corina Machado, a ella la destituyeron de la Asamblea. Tú fuiste diputado. Tú sabes lo que implica tú desvestir de su inmunidad y de su cargo a un diputado por el simple hecho de ser opositor. Y eso no lo hizo Nicolás Maduro ni Cilia Flores. Eso lo hizo el chavismo encabezado por Hugo Chávez ya casi en su lecho de muerte. ¿En qué momento comienza el éxodo masivo de venezolanos? Yo voy más atrás. ¿En qué momento comienza? No, es que yo estoy hablando del orden institucional y constitucional de Venezuela. Lo del éxodo masivo ha venido por olas, que de hecho es el segundo éxodo de la historia reciente del mundo. Es el segundo éxodo más grande de la historia después del de Siria. O sea, estamos hablando de un dato importante. Claro. Más de 8 millones de desplazados. Mira mi análisis también de ese proyecto político que encabezó el chavismo. Es un proyecto fracasado completamente. Cualquier proyecto político que luego de una década de gobierno o 2 décadas de gobierno termina expulsando a casi un tercio de su población del país como migrantes que su gran mayoría
son migrantes económicos. Es un resultado por sí solo. No son exiliados políticos, son exiliados económicos. Es un fracaso absoluto. Además de los, es un fracaso absoluto. Además de los cierres usted de tiene que reconocer que usted fracasó y eso- entregar el poder a otro. Eso es Claro. prácticamente ¿Entiendes? haber exiliado el 90% de la República Dominicana. No, bueno, o vamos a decir que para el tamaño de nuestro país, haber exiliado en un periodo de 10 a 20 años a 3 o 4 millones de dominicanos. Te hice- en términos porcentuales. Claro, claro. Eso es por eso yo no voy a venir aquí a defender a ese proyecto político. Yo creo que ese es un proyecto político que fracasó, Claro. que no logró cumplir y que devino, que no inició como autoritario o dictatorial y que devino en un proyecto autoritario dictatorial. Te hice una Con el interrupción. paso de los años, porque las cosas no se hacen de golpe ni de, Claro, ni de un día para pero otro. te hice una interrupción inoportuna pero importante ahorita cuando le señalé el tema de Qué decente. del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado del año 1992 encabezado por Hugo Chávez. ¿Por qué es importante eso? Porque siendo militar, Hugo Chávez encabezó un golpe de Estado en contra de la institucionalidad democrática, te guste o no te guste, del país al cual tú le debes rendir honor y respeto a sus símbolos y a sus instituciones. Entonces, desde el principio se está viendo que Hugo Chávez no cree en la institucionalidad. Desde el año 1992. Hugo Chávez, el chavismo, nombró como primera presidenta, a propósito de lo que está pasando ahora, para ir un poco hacia adelante y hacia atrás, nombró como primera presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, como primera presidenta mujer. Llegó la época de encender la alegría, la esperanza y el futuro. Y por eso encendemos algo nuevo. Nuevo para elevar la seguridad de todos. Porque cada detalle forma parte de una gran misión. Que juntos, como dominicanos, brillemos más. Esta Navidad, las carreteras brillan. Inicia el Programa Nacional de Iluminación Vial. RD Vial. A paso seguro. A Cilia Flores, la actual esposa del dictador Nicolás Maduro. Ella fue la primera mujer en presidir el Congreso de Venezuela. Cilia Flores tuvo una cantidad innumerable de denuncias de corrupción, iniciando en su presidencia del Congreso Nacional de Venezuela, que era en apenas su segundo periodo, y me sorprende que, no lo digo por ti, hemos visto mucho debate últimamente, que la gente ni siquiera se entera de esas cosas. Por ejemplo, que Cilia Flores es el cerebro detrás de Nicolás Maduro, el cerebro maquiavélico detrás de Nicolás Maduro, cuyos hijos han sido vinculados a actos de corrupción con PDVSA por más de 50 millones de dólares, que tiene a su sobrino hijo preso en Estados Unidos por narcotráfico. O sea, una persona que ha usado los hilos del poder de la manera más tenebrosa posible para desvirtuar el funcionamiento de las instituciones a su beneficio y a beneficio de su marido y de su partido político o de su sector político. Y que esto viene germinando desde el año 2005, cuando Chávez apenas tenía 5 años gobernando. El deterioro de la institucionalidad democrática de Venezuela no empezó cuando Chávez se murió y asumió fue Maduro. gradual y Empezó fue desde el creciendo, principio. y lo hemos Sí, descrito. en eso estoy de acuerdo. Pero yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, haciendo ese recuento a lo que ha pasado en este momento, porque y quiero leerlo aquí, la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, que dice que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana entre todos sus miembros. Oye, igualdad soberana entre todos sus miembros. Claro. Quienes son soberanos son los estados. Sí. Quienes son miembros de la comunidad internacional, que se rigen por el derecho internacional, son los estados. No son los individuos. No son los ciudadanos o los pueblos. Son los estados como entes, ¿Y cómo están como compuestos entes los estados? jurídicos. Dándote dice la así, razón, ¿eh? Y dice así el numeral 4. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Y luego establece excepciones. Ok, vamos a ver. Okay, que son la legítima defensa. Ajá. Cuando tú respondes a una agresión ataque, correcto. ya recibida, Previa. o establece excepciones cuando son aprobadas por el Consejo de Seguridad Entonces, de las Naciones Unidas. ahí vamos. Yo Pero- creo que nosotros, Francisco, Como la intervención podemos en Haití, tener por la ejemplo. opinión que tengamos Como la intervención en y Haití, que ha por sido ejemplo, aprobada que por fue las aprobada Naciones por el Unidas. Consejo. pero vamos a ir a un caso más, vamos a ir a un caso más local, que es el caso de la República Dominicana. Desde el análisis, ¿verdad? Porque nosotros los tres somos abogados y los tres manejamos el derecho internacional público. Desde el análisis técnico-jurídico, ¿qué pasó aquí para la intervención del año 1965?
entra en los Estados Unidos y la única forma de legitimar esa intervención es a través de la 10ª reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos. De la OEA. De la OEA, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Después que sale Juan Bosch, que le da un golpe de Estado, entra el triunvirato. Y el triunvirato coloca una serie de embajadores. Pero al momento que estalla la guerra civil, el triunvirato ya deja de tener efecto dentro del el rol, digamos, gubernamental que tenía en la República Dominicana. Sin embargo, el embajador que dio el voto decisivo para que se legitimara la invasión de las fuerzas interamericanas en la República Dominicana, ¿ustedes saben de dónde era? De República Dominicana. No sé si ustedes sabían ese dato. Fue el embajador de nosotros que estaba allá, que había puesto el triunvirato. Entonces, claro, tú mencionas una serie de excepciones, como lo que decía Francisco. Bueno, Haití le ha estado implorando al Consejo de Seguridad que se intervenga, correcto, su territorio para ellos poder encontrar una solución viable y sostenible al desorden y el estado fallido que tienen actualmente. Entonces, en ese caso, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Bien, la Carta de Naciones Unidas señala eso. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Aquí hay una solución legal o una solución política? Porque eso es lo que hay que ver. Es que aquí desde mi punto de vista, aquí hay una decisión política y una solución política que de primera instancia excluye, soslaya, entierra a la Carta Constitutiva de 1945 de las Naciones Unidas. Óyeme, lo que ha pasado aquí trasciende Venezuela. Sí, claro. Y por más solidaridad, empatía, apoyo que podamos expresar a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, lo que sucedió trasciende a Venezuela. Correcto. Porque lo que sucedió tiene efectos planetarios, de carácter planetario. Bueno, ¿cuál va a ser la suerte de Ucrania? ¿Cuál va a ser la suerte de Taiwán? Lo que está escrito en la Carta de las Naciones Unidas es letra muerta, corresponde a cada potencia del mundo o a cada país del mundo decidir si lo cumple o no según su conveniencia. Pues entonces estamos ante el derrumbe y la desaparición del derecho internacional y ante el retorno de la ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Sí. Bueno, pero entonces, vamos a ver. Pero es el retorno de los imperialismos también. El retorno de los imperialismos. Entonces ahora puede Rusia imponerse por todas las bombas nucleares y el poder armamentista que tiene. China puede imponerse y así en cada región y microrregión del mundo. Lo que yo, el vecino puede nos fuimos del antecedente a la conclusión y nos faltó entrar como en el meollo de la situación. Vamos a ver. Porque Yuri mencionaba una palabra importantísima: solución. Correcto. Estados Unidos no fue a darle una solución al problema venezolano. Estados Unidos no fue a derribar una dictadura. Estados Unidos no fue a instaurar una democracia. Estados Unidos, señores, para que en términos técnicos entendamos qué está pasando, Estados Unidos fue a capturar a un prófugo de la justicia norteamericana que está acusado formalmente en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Pero más anda, nada. Entonces, que para la suerte, era era quien gobernaba ese país. Pero también si termino la idea, ahí va. Vamos a ver. Para Estados Unidos, Nicolás Maduro no es presidente reconocido de Venezuela. De acuerdo. Ellos fueron a capturar a un ciudadano civil autoimpuesto. Para los ojos de Estados Unidos, José Horacio, no para los míos. Pero está bien, Fran, pero si mañana no termino la idea, entonces. Tú le podrás llamar dictador o presidente, ese jefe de Estado de un país. Vamos a para terminar. quien lo reconoce, Termina la idea. República Dominicana no reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Hace mucho, sí, de Danilo. República Dominicana, hasta que fue capturado hace 3 días. No, es un tema fáctico. No, espérate, lo que no reconoce es su legitimidad democrática. No reconocen al presidente del gobierno de Venezuela y hay que entender en temas de Estado a Estado lo que eso significa. Tú puedes cortar y suprimir las relaciones internacionales porque entiende que no tiene legitimidad democrática. Está bien. Pero como en efecto, porque las embajadas estaban cerradas. Es un hecho. Él es jefe de Estado de ese país. José Horacio no es reconocido por una gran cantidad de países como presidente de Venezuela. Eso tiene efectos políticos, jurídicos e internacionales. Pero está bien, siendo un poco abogado del diablo, que no es que yo estoy de acuerdo con Maduro ni nada que ver, pero siendo un poco abogado del diablo, también hay que decir, bueno, pero China lo reconocía, Rusia lo reconocía, una de las Coreas lo reconocía. Y él está siendo juzgado por un tribunal internacional, por un tribunal de Rusia o China o por un tribunal de Estados Unidos. Pero precisamente, entonces tú estás diciendo, bueno, Estados Unidos, ante no reconocer que él era un supuesto jefe de Estado, solamente está realizando la extracción de un ciudadano o individuo de ese Estado. Perfecto, ok. Eso no es así, pero en virtud de los dos argumentos
que yo pudiera plantear es decir, ok, así como hay gente que no lo reconoce, hay gente que sí lo reconoce. De hecho, la mayoría de países miembros de la Nación Unida sí lo reconocen. ¿quién le da la legitimidad? Es una pregunta, es una pregunta. Ahí es. ¿Quién le da la legitimidad? O sea, ¿quién le da? ¿Que 100 sí y 90 no? ¿O que 90 sí y 100 no? ¿Quién se la da? Segundo, ¿tiene entonces Estados Unidos la posibilidad de extraer de su territorio, violando la soberanía de un Estado, a cualquier ciudadano que ellos entiendan prófugo de su justicia? Qué bueno que mencionas eso. Porque, Es dos preguntas, ¿verdad? O sea, sí, porque justamente... No, y además, haciéndolo para poder hacerlo, violando la integridad territorial de un Estado soberano. Justamente. Eso en sí mismo Lo que estoy planteando, viola la Carta de las Naciones Unidas y Justamente. viola las normas básicas del derecho internacional. vamos a Justamente, ver, está bien. una de las principales violaciones que encuentro que ha habido y de la cual no se ha hablado es la violación a la Convención de Viena sobre combate al narcotráfico. Porque si te vas a amparar en normas internacionales para tú capturar a un prófugo narcotraficante en su país, tú tienes que solicitar cooperación internacional. Entonces no nos limitemos solo a la Carta de la ONU, que sí hay una violación clara. Ay, pero dijo. es que siempre lo he dicho, Entonces, José simplemente Horacio. una violación Siempre que lo tú he estás dicho. Lo que justificando. pasa es que no podemos cegarnos cuando escuchamos un ruido distinto al que queremos escuchar. Sí hay una violación. Lo que pasa es que yo estoy completamente claro y soy lo suficientemente coherente y humano para yo saber que racionalmente yo tengo una tensión entre lo que yo sé que jurídica y políticamente es conveniente y posible y Jurídicamente, debido jurídicamente. y políticamente Bueno, también, pero porque no, el conflicto porque- puede derivar en un conflicto político. Bueno, pero Perdón. precisamente ahí Entonces, voy a entonces, voy a hablar de yo eso. tengo la suficiente claridad sobre este tema para saber que racionalmente hay que hacer una ponderación entre lo que yo sé que jurídica y políticamente debió y no debió ocurrir y lo que humanamente me alegra de forma irracional, emotiva y personal de ver tantos venezolanos celebrando que ese delincuente está fuera de Venezuela y que el régimen se está tambaleando, aunque Estados Unidos tenga intereses económicos distintos a la paz y a la democracia en Venezuela. Pero Irán, China y Cuba también los tienen y estaban chupándole la sangre a los venezolanos. Ahora yo voy a discrepar brevemente en algo que tú has planteado. Para mí, jurídicamente, desde lo técnico jurídico, lo que ocurrió en Venezuela es absolutamente incorrecto. Pero desde el punto de vista político es correcto. Tú mencionabas la realpolitik anteriormente. Y la única forma de tú ir desmembrando al régimen venezolano era realizando esa acción, que fue una acción política, porque todo el mundo sabe que no fue legal, porque violó todos los tratados de derechos humanos y la Carta Constitutiva de Naciones Unidas. Entonces, está muy claro que no fue legal. Ahora, políticamente hablando, ¿cuál es el resultado que nosotros vamos a obtener o que tenemos hasta este momento? Que Delcy Rodríguez ha sido declarada como la presidenta encargada de llevar a cabo las facultades dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros la historia? La historia no se repite, pero se parece mucho, que es que las transiciones exitosas han tenido o han sido encabezadas regularmente por personas vinculadas al régimen que se pretende superar. Cuando eso no ocurre, las transiciones son abruptas. Pongo dos ejemplos fundamentales. La principal transición que fue un éxito político, fue un escenario de éxito político, fue la española con Adolfo Suárez, que hoy es el gran padre de la democracia española, pero que era el secretario general de la Falange y del movimiento franquista. Claro. Para que la gente lo sepa. Y los que ven Radio Televisión Española, el director de Radio Televisión Española que funcionaba como el método de propaganda se llamaba Adolfo Suárez. Para que estemos claros aquí, ¿eh? Ahora, logró llevar a cabo un acto heroico con absoluta hidalguía fundamental, convencer a las cortes franquistas de que votaran su propia disolución, para entonces reformar una constitución que diera al traste en los criterios democráticos. Y entonces ganó las primeras elecciones, ganó las segundas elecciones y luego llegó Felipe González, el Partido Socialista Obrero Español. Perfecto. Ahora, el segundo caso, ¿cuál es? Que nos toca a todos nosotros, el del profesor Juan Bosch. El del profesor Juan Bosch. Aquí se cae la tiranía del dictador Trujillo. Y gana las primeras elecciones democráticas el profesor Juan Bosch, referente moral inquebrantable de la política dominicana en diciembre del año 1962. Y llega hasta septiembre del año 1963. Eso deviene en el triunvirato. El triunvirato deviene en una guerra civil. La guerra civil deviene en una intervención. ¿Y la intervención deviene en qué? En que venga un personaje que era un personaje central del trujillismo como Joaquín Balaguer a someter
estabilidad bajo un autoritarismo rampante. Todo el mundo, yo pienso que todo el mundo está claro con eso. Y ese ha sido el resultado de las dos intervenciones norteamericanas. Correcto. La primera dejó Correcto. a Trujillo instalado 30 años. En efecto. A fuego y sangre. Así es. Y la segunda dejó a Balaguer. 12 años, que fueron 2 años de represión y persecución política. Así es. Y de falta de Sí, derechos. sí. En tu análisis, que me Lo que digo es eso, que al final tú dirás, bueno, no todo es tan halagüeño o elocuente como lo fue en el caso español, que había un rey y que el rey, digamos, podría ser el equivalente a lo que es Estados Unidos en esta situación, ¿verdad? Y el rey junto con Franco organizaron esa transición, cosa que tal vez aquí no ocurrió y que la gente piensa que está ocurriendo entre Trump y Delcy Rodríguez, ¿cierto?, que es quien está negociando, pero definitivamente las transiciones exitosas no son hijas de procesos abruptos ni de rupturas absolutamente radicales. Mira, Para quienes también se hagan una pregunta de por qué Delcy Rodríguez y por qué el trumpismo ha permitido que ella permanezca. Para en ese mí el escenario. problema de ese análisis es considerar la política al margen del derecho. ¿Por qué? Porque eso deviene en tiranía. De acuerdo. Desde que tú permites De acuerdo. que si políticamente todo lo correcto, aunque yo me tenga que llevar el derecho de por medio, políticamente, ahí lo está diciendo el actual asesor de temas estratégicos regionales de Donald Trump, dice que políticamente a Estados Unidos le conviene tener Groenlandia. Entonces, con este precedente, si el mundo se lo permite, si se tiene que el derecho de por medio para cogerse Groenlandia, pero es distinto. porque políticamente le conviene, Por eso- entonces lo puede hacer, porque políticamente le conviene. Igualmente, pero si es distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? Porque no hay un cuestionamiento de legitimidad sobre quienes poseen el territorio de No, pero es que Groenlandia. eso no es el argumento que utiliza Estados Unidos Bueno, pero para espérate. Ya atacar a Reino Venezuela. Unido, ya Francia, ya España han declarado su contra a lo que Trump ha planteado sobre Groenlandia. El problema es que ese no es el José tiene razón. argumento ¿Por qué? que utiliza Yo no Estados estoy Unidos diciendo que él no para tiene intervenir. riesgo. No estoy diciendo que Venezuela. no tiene razón, pero hay una condición que para mí es determinante y fundamental, que son el cuestionamiento legítimo democrático que había hacia Maduro y otro que es la razón objetiva que ha utilizado Estados Unidos y que tú muy bien la explicabas para esa extracción, que es la acusación de narcotráfico. De Hay que pensar que todo el mundo sabe que es falso, porque Estados Unidos y la administración de Donald Trump específicamente no tiene interés alguno en combatir el narcotráfico, porque si lo tuviera, no indultara, como lo acaba de hacer en el pasado mes de diciembre, a un expresidente de Honduras condenado por la justicia norteamericana porque se le comprobó con pruebas haber operado una red que permitió la entrada de más de 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y a menos de un año de prisión lo indulta. Estamos de acuerdo. Porque no le importa las drogas, ni le importa el narcotráfico. Ahí estamos de acuerdo. Usted puede ser narcotraficante lo indultaron si tú para respondes a mis intereses. Eso es lo que está diciendo Donald Trump. Lo indultaron no para... tiene ningún mínimo de péndulo moral, de brújula moral. No lo tiene. O ética. Lo indultaron para poder incidir en las elecciones de Honduras. para que el candidato presidencial que le gustaba a Trump ganara. Porque él le dijo a Trump que si lo indultaba, él ganaba. Señores, nosotros estamos apoyando. Esa fue la realidad. Donald Trump acaba de intervenir en las elecciones de Argentina de medio término. Si Donald Trump no hace así y auxilia con $20,000 millones a Milei no gana las elecciones de medio término que le permiten ahora tener el Congreso de Argentina. Donald Trump intervino recientemente ahora en Honduras, ahora en Venezuela, en Ecuador. O sea, él lo que está diciendo es, esta región es mía. Y como acaba de decir un posicionamiento oficial de la Casa Blanca, ellos consideran esto como su patio trasero. Así es. Y la verdad es que yo no creo que para eso fue que se murió Juan Pablo Duarte. Para eso no fue que se murieron y se sacrificaron los trinitarios. Para que este país sea el patio trasero de los Estados Unidos. Ahí estamos de acuerdo. Y América Latina ahí estamos también. de acuerdo. Entonces, yo creo que nosotros no podemos salir a aplaudir y a celebrar esas acciones de los Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Por las implicaciones pues que yo eso sí le tiene. aplaudo por los venezolanos. Independientemente, es que eso ni siquiera es un éxito para los venezolanos, hermano mío. No. Pero o sea, espérate. hay democracia, hay libertad en Venezuela, hay elecciones en Venezuela. O sea, Tú sabes que ellos plan lo que han inmediato. pasado No, es de un dictador local a un dictador no me voy a internacional. dejar tampoco O sea, tratar, no me voy a dejar tratar como un tonto. No, pero nadie te está tratando como un tonto. Aquí nadie te está tratando como un tonto. Aquí hay mucho respeto. Porque óyeme, no hay libertad inmediata, no hay estabilidad inmediata, no hay una transición democrática inmediata y por eso ni hay interés y por eso justamente la transición la está llevando una persona vinculada al régimen dictatorial. Sí, pero esa transición va a ser como bien tú lo explicaste. Esa transición va a ser, perdóname. Se va a llevar en virtud de lo que Estados Unidos y Trump establezcan. Esa transición se va a llevar
cómo se lleve. Y cualquier cosa que se diga sobre esa transición en este momento es pura especulación. Porque tanto se ha dicho que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge fueron los que entregaron a Trump, como se ha dicho que ella iba a Maduro, sí. a Trump, como se ha dicho también que ellos van a hacer lo que diga Estados Unidos, porque el primer impulso fue de Trump decir que la transición le iba a llevar Delcy y que no iba a ser María Corina, que ella es muy buena, pero que todavía ya no tiene el respaldo y la legitimidad. Muy bien, Delcy llega, se sienta y lo primero que dice es: vamos a recuperar a nuestro presidente Maduro y vamos a restablecer y a garantizar la soberanía de Venezuela y no nos vamos a dejar mangonear. Inmediatamente, Estados Unidos le bajó un rayazo y le mandó lo que vi que publicaron, la primera factura donde Venezuela le va a entregar 50 millones de barriles de petróleo, cuya venta va a generar unos recursos que van a ser administrados por los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso, señores? Y así acaba Venezuela de perder su soberanía. Que eso sumado... Sí, pero hay muchos venezolanos contentos con eso. Vamos a preocuparnos por lo que está pasando aquí, que bastante control y manipulación hay en los medios de comunicación de la República Dominicana y en el sector político, y mucha gente vendía diciendo que de oposición y trabajando con el gobierno. ¿Cómo? Pero bueno, seguimos. Entonces, sí, es que tenemos que preocuparnos por eso. Muy No, poca y gente, tenemos que muy poca preocuparnos por gente la hablando, consecuencia que esto tiene en todo el planeta, muy en poca todo el gente mundo. peleando por los cuartos del contrato de Aerodón y no se ha empezado una sola obra, pero preocupado por el petróleo venezolano. Seguimos entonces, ya que no estamos preocupando por lo de nosotros. No, pues si tú quieres, Claro. bótame el podcast. Mira, me ha encantado ver en estos días. Entonces, Bigotes y déjame- aquí celebrando Diablo, cuando pero- tumbaron a Saddam Hussein Diablo, felices, pero- y pregúntale de años después cómo le quedó la cara. Pero déjame, justamente, diablo. José, lo que tú acabas de decir es mi punto. Qué difícil me la pusiste. Especular sobre la transición que viene ahora mismo es un arma de doble filo, porque ni la oposición política tiene garantías de tomar el control pronto, ni se sabe si se van a hacer elecciones en los próximos días. Diosdado Cabello... No, ya Estados Unidos lo ha descartado oficialmente. Diosdado Cabello, que es el otro acusado, encartado en la acusación formal que hay en Estados Unidos, que posiblemente es la ficha más odiada por los Estados Unidos y por todos los venezolanos, que le dicen el ministro del terror, está en Venezuela todavía, ya fue amenazado de que lo pueden ir a buscar o de que lo van a ir a buscar o de que se entregue. Y el hijo de Maduro todavía está en Venezuela, que también está acusado. Entonces tenemos un gobierno que tiene que responder a Estados Unidos, que está amedrentado por Estados Unidos de que pueda haber una segunda intervención o alguna segunda extracción o una presencia nuevamente militar. Tienes dos acusados importantes que todavía están en territorio venezolano y tienes a Maduro y a Cilia en un proceso de iniciar. O sea, no ustedes lo veo vieron tan que ya fácil. en la acusación que se presentó Bajaron, en el juicio, ajá. ya el cartel de los soles no existe. Bueno, pero Como que- tampoco existieron nunca las armas de destrucción masiva en Irak. Pero a mí no me sorprende. No dijeron que no pero- existe. No pero dijeron que no no existe. No la No, encontraron. sí, No la encontraron. Sí, dijeron Que no la encontraron. lo que modificaron. Lo dice el New York Times. Lo que modificaron, sí, pero hay que irse a ver la acusación como tal. Ah, ¿tú la leíste? Claro que sí. La Saqué mi acusación. resumen, la leí, la traduje No, y yo todo. no la he leído. Yo he visto lo que reportó la prensa. Hay que verlo. Cartel de los Soles deja de llamársele Cartel de los Soles Ok. a una organización criminal terrorista. Porque nunca y se le existió. empieza a llamar. Bueno, O sea, Pero ¿cómo se le empieza a está llamar? bien. Di cómo se le empieza a llamar. Y se denomina como una cultura de corrupción y criminalidad. Ah, Entonces, bueno. como tienes- la hay aquí en República Dominicana. No, como la hay allá también. Ajá. Ya. Estamos en Venezuela aquí. Estamos en Venezuela. Ok, No, pero está entonces bien. ahora Ok, pero esto está es bien. Caracas. Tú No, puedes no, no, haber no, una no. cultura No, de no, pero corrupción y espérate, criminalidad que le Yo da no asigna sé, un nombre yo- de cartel No, criminal. pero y vamos a pueden ver. venir también. No, pero vamos a una si un día cosa. de esto no le gusta la política que está Mira, llevando nuestro presidente, también venir Macho, y pero- llevarse pero- y secuestrar. hemos no, hablado- no, o sea, no, que no, yo pero he hablado de mucho, acuerdo, no, no, pero oye, hemos hablado mucho, pero es que mi resumen de todo esto en 3 palabras. Vamos a ver. Racionalmente, jurídicamente, yo sé que la extracción de Nicolás Maduro y la presencia de Estados Unidos en Venezuela definitivamente es ilegítima, irregular, ilegal e incorrecta. Ahora, irracionalmente Fueron y 4 palabras. emocionalmente... Y no cree que representa también un peligro esta es la para segunda el vez que mundo. intento decir esta idea, pero no, está bien, ya, sigan ustedes. Dijiste que Está fue. bien. Ya yo racionalmente Dile le di la 4 razón a palabras, ustedes. dile 4 palabras. Ahora, Ok. emocionalmente, yo estoy contento por los venezolanos y ojalá que cualquier otra violación al derecho internacional que no les ha garantizado nada a ellos, que le pueda garantizar un poco más de libertad, un poco más de estabilidad, disfrutar de las riquezas de su país, si tiene que ocurrir, que ocurra. Porque yo tengo demasiada gente que yo quiero en ese país, que han Ok. tenido que irse de ese país justamente por gente que defiende Por- la estabilidad de un régimen dictatorial, que había que esperar que el derecho internacional y los organismos internacionales actuaran cuando no lo iban a hacer nunca. Bueno, pues vamos a ver una cosa. Entonces, esa es mi posición
emocional, Ya. la de persona, física, Lo humana. lo que tú sí mencionabas, José, que luego Francisco abundó sobre ello, con el tema del cartel de los soles, no es sorpresivo para nadie, porque la conducta histórica de los sometimientos por narcotráfico que ha tenido la justicia estadounidense es de delaciones premiadas, de reducción de condena y de salida anticipada de la cárcel. Por lo que es muy probable que esa sea la suerte que corra Maduro, muy distinta a la suerte que corrió Noriega, que se murió siendo presidiario de las cárceles estadounidenses. Y digo eso porque que el Departamento de Justicia comience a reducir los nombres propios, digamos, que le había colocado a esas acusaciones, ya eso es una señal de que hay una especie de negociación o de mínimo entendimiento por parte de Donald Trump con la cúpula chavista que permanece aún en Venezuela. Lo digo porque aquí hay muchísimos casos de personas que han sido extraditadas desde la República Dominicana, que han estado vinculadas al narcotráfico y que están de nuevo aquí con todos sus recursos, con todo su dinero, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, muy probablemente lo que vaya a ocurrir con Maduro sea eso. O sea, que hay favoritos. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué es lo que hay implícito? ¿Qué es lo que se lee entre líneas? Que pudo haber sido una conversación previa y que se haya llegado a un acuerdo previo para que eso haya ocurrido. La serenidad, para mí reveladora, con la que Maduro llegó a los Estados Unidos y permanece allí a pesar de ya haber sido llevado a un juicio a tribunales federales, me parece a mí que enseña, ¿no?, que muestra que hay algo más allá de lo que nosotros podemos observar. Bosch decía, en la política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y lo que no se ven son más de lo que se ven. Entonces, si esta gente y estos políticos que ya pasaron antes de nosotros, que esbozaron muchísima sabiduría por los procesos que ellos vivieron, que fueron mucho más tensos que estos, mucho más tenso que esto, porque esto es un proceso en el que no hay un solo muerto. Que no, se cuentan cerca de 70 Me refiero muertos. que no hay un solo muerto político. Hay muertos, digamos, como llaman los estadounidenses, daños colaterales, ¿no? No, de incluso la extracción. civiles. Incluso civiles. Pero no hay cifras oficiales, pero se no hay habla cifras oficiales, de pero entre 40 y 70. los cubanos aceptaron que 32 de sus militares o de su seguridad habían fallecido en ese propósito. Pero lo que digo es que a diferencia, por ejemplo, de Muammar Gaddafi, que lo rastrillaron por los pisos en un tono... Te refieres a figuras políticas. Claro, en un tono más que de humillación al momento de ser derrocado. Esto no ocurrió en esta ocasión. Saddam Hussein también, que fue sometido a la horca, por ejemplo, después de haber sido llevado a un proceso. Entonces, en esta ocasión eso no ha ocurrido. No ha ocurrido el magnicidio, no ha ocurrido la muerte. Los cargos no tienen como pena una posible condena de muerte. ¿Me doy a entender? Entonces, en este caso, yo pienso que la dinámica es distinta. Interesante que esto se da, esta operación, en un momento en el que el régimen se estaba recomponiendo en términos favorables. Busquen los datos de la CEPAL. El país de América Latina que en el año 2025 cerró con mayor crecimiento económico por mucho fue Venezuela. Se habla de un 8% de crecimiento. Las cifras no son oficiales, todavía se está cerrando los datos del año 2025 porque diciembre acaba de concluir. Y el año previo también. Cuando nosotros apenas vamos a ver si llegamos al 2%, en Venezuela cuadruplicó ese crecimiento económico en este año. Y igualmente en el año anterior, que también fue superior a la media de América Latina por mucho. Entonces, uno se pregunta si esos fueron factores que en esta jugada también fueron determinantes para que en este momento preciso se le pusiera un freno a ese régimen político autoritario represivo y que ha llevado a tanto dolor al pueblo venezolano. Y yo quiero cerrar mi intervención en esta conversatoria de hoy siendo empático con el dolor de millones de venezolanos que han tenido que huir de su país. Yo vengo de una familia que tuvo que huir también por razones políticas de la República Dominicana en la década de los años 40 y 50, muchos años atrás, hace ya 80 años atrás. Y esas son heridas que permanecen por generaciones, que tardan muchos años en cicatrizar y que no quiero ver para ningún pueblo hermano de América Latina ni del mundo. Ojalá, ese es mi deseo, que estos cambios que han sucedido, que para mí la forma como se han hecho son sumamente peligrosos para todo el mundo,
y sientan un precedente nefasto para el mundo. Ojalá sirvan para que el pueblo venezolano viva mejor, recupere sus libertades que había perdido, recupere su ritmo de crecimiento y de bienestar para su gente. También, como tú, Francisco, tengo familia venezolana y incontables amistades. Y lo que quisiera es ver eso, ver una Venezuela pujante, soberana, libre, democrática, progresista y que pueda recuperar su bienestar que una vez ostentó y que tuvo. Es un país, yo creo que con muchísimo futuro y con un grandísimo y enorme potencial. Y por último también decir que nos veamos en ese espejo y cómo evitamos recorrer ese mismo camino de dolor que ha recorrido ese hermano país para nunca avanzar en esa dirección. Yo pienso por eso siempre en que lo que debe unirnos por encima de ideologías políticas son los valores democráticos. Yo pienso que ese tiene que ser un punto común de encuentro. Por eso quiero destacar que no solamente la crítica ha venido desde las izquierdas, como yo he visto que se ha querido decir en las redes sociales. Tú tienes ahí a la mayor exponente. Pero Marine Le Pen y la Meloni también de a ella Italia. Iba a mencionar. Las Marine dos. Le Pen, que es quizá la máxima exponente de lo que se llama la extrema derecha en Francia, Sí. ha sido muy crítica Sí. de estas acciones. Porque, y yo coincido en eso con Marine Le Pen, siendo una dirigente aunque en el caso de extrema derecha, aunque en el porque caso creo que de ellos, pone en peligro cuando tú echas por el suelo las normas mundiales que no hemos dado. pero en el caso de ellos tiene otra connotación que no la hemos hablado y no nos dará tiempo de hablarla en el día de hoy, pero tiene una connotación desde el punto de vista de lo europeo y de la Unión Europea. Sí, ese es otro tema. Porque es una connotación que aunque ella es de extrema derecha, que la Meloni también en Italia, pero hay que recordar que la Unión Europea en el único, digamos, eje que se ha podido construir en unidad ha sido en el eje normativo, en el eje del derecho. Por eso en el eje del derecho y en la protección territorial, en efecto. Entonces, cuando hablo del eje normativo, es precisamente en la defensa del territorio de ellos, que aunque no tienen un ejército europeo constituido como tal, que es tal vez una de las principales críticas que le han hecho los autores más contemporáneos, de que tienen que tener una fuerza beligerante, más allá de los que son miembros de la OTAN, tanto permanentes como observadores, la propia Unión Europea no lo tiene. Sin embargo, esa expresión de Le Pen y de Meloni es a propósito de su condición europea, porque si la Meloni quiere permanecer en Italia y si Le Pen quiere llegar en Francia, tienen que contar con la Unión Europea. La trascendencia y la profundidad de esta situación de Venezuela, de lo que ha hecho Estados Unidos, de la implicación regional que esto tiene, de las reacciones de todo el mundo con relación a este tema, yo creo que son tantas que justifican que uno se emocione, que uno se exacerbe, que uno se acelere, que uno se preocupe, que uno entienda los riesgos, porque los hay. Que uno viva la celebración, pero con el miedo del que vendrá después. Y ciertamente hay que estar feliz, hay que estar felices por la alegría de los venezolanos en su esperanza de poder encontrar la estabilidad institucional, las riquezas que les son propias, el respeto a los valores democráticos en su país, la reunificación familiar como algo sumamente básico, como el núcleo de cualquier sociedad, de que aquellos venezolanos que no pueden estar con su familia por motivos a todos estos atropellos que han venido ocurriendo y a la grave crisis económica que afecta a Venezuela, puedan reencontrarse nuevamente. Este es un tema, Yuri, José Horacio, que desde el punto de vista teórico nos obliga a ponderar. Hay que ponderar. El concepto de soberanía hay que ponderarlo. No es tan lineal, no está tan delimitado. ¿Qué pasa con una soberanía que quiere el pueblo, que emana del pueblo, que reside en el pueblo, cuando el pueblo no puede ejercerla y se les imponen instituciones fraudulentas y mecanismos fraudulentos para hacer creer que están ejerciendo esa soberanía del pueblo? ¿Qué pasa cuando un pueblo clama por ayuda a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, y esos que están llamados a tutelar y a proteger, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, han perdido su vigencia, su vigor, su capacidad de poner en práctica aquellas normas
que ellos mismos administran y que han sido dadas, suscritas por los propios países que les son parte, de los cuales son miembros. ¿Qué pasa cuando todos los vecinos te están escuchando gritar por ayuda y nadie te quiere ayudar? Pero cuando va el vecino, el malo, el que nadie quiere, todos le dicen, no te dejes ayudar de ese, porque ese quiere otra cosa de ti, pero tú estás clamando por ayuda. Te hace pensar en la efectividad de las normas del derecho internacional que tienen que aplicarse. Nosotros somos abogados, somos defensores de la norma, de la aplicación de la norma, del derecho, de la convivencia pacífica a través del respeto a las normas. Pero ¿qué pasa cuando la ley es injusta? ¿Qué pasa cuando la ley es insuficiente? ¿Qué pasa cuando la ley no da respuesta? Son preguntas que debemos hacernos, que son teóricas, que son filosóficas, que son abstractas, pero que en este tipo de casos se materializan y se hacen realidad en el sufrimiento, en las lágrimas y en la sangre de cada uno de los ciudadanos que sufren sus consecuencias. Yo creo que es un momento importante de reflexión. Yo creo que es un momento bastante importante para nosotros reflexionar, no sobre lo que está pasando en Venezuela, sino lo que está pasando alrededor de nuestra región y en todo el mundo. Y con esos ojos, como muy bien decías tú, José Horacio, mirarnos nosotros en la República Dominicana. Habrá que ver qué va a ocurrir. El futuro imprevisible, lleno de incertidumbre, con sus propias cualidades, regularmente con mucho azar, como dirían los árabes, ¿verdad? O azar, como diría Marx, que el azar tenía categoría histórica. Otros dicen que la suerte. Habrá que ver lo que va a ocurrir, lo que Trump tiene pensado en su cabeza, y lo que Delcy Rodríguez y lo que resta del chavismo estén dispuestos a hacer. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pero mami, Ay, perdón, disculpa. Ok, seguimos. ¿y todos los jóvenes en edad escolar? Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.